Pues qué tal, muy buenas noches, buen día. Am, Continuando con esta serie de lecturas de la temática de sociología jurídica, como lo planteé hace un momento en el primer video, se leerá material del cómo se define o qué se dice referente a la teoría de contractualista o del contrato social, la cual trata de explicar desde una perspectiva cómo se desarrolla una sociedad, cómo se establece una sociedad, tomando en cuenta este, esta situación de la naturaleza del hombre de unirse en sociedad. En la primera parte se habló directamente de lo que un diccionario de filosofía nos comenta del tema. El autor Ferrater nos, dentro del desarrollo, nos menciona autores que hablan de esta, de esta, de esta forma, de esta teoría de explicación sociológica, y uno de los primeros que menciona es Platón en su obra de la República. Eh, Sigo comentando el hecho de acercarnos a los autores originales para saber qué es lo que se comenta, y pues bueno, yo aquí tengo ya un libro un tanto cuanto eh, pues usado, leído desde, creo que desde bachillerato, que nos piden de repente acercarnos, pues son varios diálogos aquí en este libro que tengo. Eh, y pues uno de los libros importantes que pues después lo vine a retomar con la carrera de Derecho es la obra de La República de Platón, o de lo justo. Y pues el interés principal precisamente es explicar lo que es la justicia y la injusticia, en donde se anidan, donde podemos encontrar lo justo, donde podemos calificar algo de justo o injusto. Y pues bueno, con la dinámica del diálogo, que es pregunta y respuesta, pues se van dando dentro de lo que es un desarrollo filosófico, pues las posibles respuestas a esta, a este cuestionamiento. Siempre diré que es muy importante que nos acerquemos a este pensamiento filosófico, siempre tengamos en cuenta a la filosofía, porque pues nos demuestra las pautas que hay que seguir para poder responder a los porqués, en este caso del hombre. La filosofía te enseña siempre a preguntar el por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Entonces, en función a eso, se va desarrollando o se van desarrollando estos diálogos. Y hace un momento, con el primer video, con la primera parte, pues se mencionaba que se toma específicamente una parte de este libro, de esta serie de libros, porque son 10 libros dentro de la República, y lo que leeré será del libro segundo. ¿Sí? De lo que se va a desarrollar es el libro segundo de la República de Platón. Si llega a ser un poco extenso, voy a hacer una lectura seguida. No es desde el principio del libro, lo tomaré cortado, ¿sí? Lo tomaré cortado, pero pues lo tomo desde aquí porque empieza a darse el desarrollo de lo que es la sociedad, ¿sí? Y el cómo se establece el hombre en sociedad, cómo se van dando las cosas. Ustedes escucharán lo que aquí se va a desarrollar, ¿ok? Entonces, doy lectura a esta parte. Si llega a ser un tanto cuanto extenso, lo voy a hacer lo más calmado posible para que se pueda llegar a entender. No es tanto de explicar, es sencillamente proporcionarles este apartado
y ya ojalá y que se escuche de manera clara y puedan escuchar, entender algunas cosas que pues para nosotros es importante. Dice en un punto, como comento ya entrecortado del libro segundo: inmediatamente me conjuraron Glaucón y los demás a que emplease en tal defensa mis fuerzas todas y a que no abandonase la discusión, sino que buscase con ellos la naturaleza de la justicia y de la injusticia, y lo que de real hubiese en las ventajas que se les atribuyen. Les dije que a mi parecer las pesquisas a que querían impulsarme eran sobremanera arduas y que requerían un espíritu por extremo clarividente. Pero añadí, puesto que ni vosotros ni yo nos jactamos de poseer luces suficientes para conseguirlo, ved de qué manera creo que debamos proceder en esa búsqueda. Si se diese a leer de lejos a personas cortas de vista letras escritas en caracteres menudos, y supiesen que esas mismas letras se hallan escritas en caracteres mayores, en otra parte, sin duda que habría de serles provechoso ir a leer primeramente las letras grandes y confrontarlas luego con las pequeñas, para ver si eran las mismas. Verdad es, repuso a esto Adimante, pero ¿qué relación guarda eso con la cuestión de que tratamos? O sea, ¿qué relación guarda esto que está diciendo las letras grandes y las letras pequeñas con lo que están tratando de discutir de la justicia y la injusticia? Voy a decírtelo. ¿No se encuentra la justicia así en un hombre como en una sociedad de hombres? Sí, por cierto. Pero la sociedad es más grande que el simple particular, sin duda. Por tanto, la justicia podría hallarse perfectamente en la sociedad, en caracteres más grandes y más fáciles de distinguir. Así empezaremos por averiguar, si te parece bien, cuál es la naturaleza de la justicia en las sociedades. La estudiaremos luego en cada particular y comparando esos dos modos de justicia veremos la semejanza que exista entre la pequeña y la grande. Muy bien, mas si examinamos con el pensamiento de qué manera se forma un Estado, ¿acaso descubramos cómo nacen en él la justicia y la injusticia? Bien pudiera ser. Tendremos entonces la esperanza de descubrir más fácilmente lo que buscamos. Seguramente. ¿Quieres entonces que empecemos? No es pequeña empresa la que acometemos. Delibera. Nuestra decisión está tomada. Haz lo que acabas de decir. ¿No nace la sociedad de la impotencia en que de bastarse a sí mismo se encuentra cada hombre y de la necesidad que siente de muchas cosas? ¿Tiene alguna otra causa su origen? Ninguna otra sino esa. Así como quiera que la necesidad de una cosa moviese a un hombre a unirse a otro y otra necesidad a otro hombre, la multiplicidad de esas necesidades ha reunido en un mismo lugar a diversos hombres con la mira de ayudarse unos a otros. Y hemos dado a esa sociedad el nombre de Estado. ¿No es eso? Sí, pero al dar a otro parte de lo que uno tiene, para recibir de ese otro aquello de que uno carece, ¿no obra uno así por creer que encontrará provecho en ello? Sin duda. Construyamos, pues, con el pensamiento un Estado. Sus fundamentos estarán constituidos evidentemente por nuestras necesidades. Ahora bien, la primera y más grande de ellas no es la nutrición, de que depende la conservación de nuestro ser y de nuestra vida. Sí. La segunda necesidad es la de la casa, la tercera la del vestido. Verdad es.
¿Y cómo podrá abastar nuestro Estado a sus necesidades? No hará falta para ello que uno sea labrador, otro arquitecto, otro tejedor. Añadiremos a estos un zapatero o algún otro artesano semejante, sea en buen hora. Todo estado se compone, pues, esencialmente de 4 o 5 personas. Así parece, pero es preciso que cada uno ejerza para todos los demás el oficio que le es propio, que el labrador, por ejemplo, prepare de comer para 4 y que por consiguiente emplee el cuádruple de tiempo y de trabajo. ¿O no sería mejor que, sin cuidarse de los demás, emplease la cuarta parte del tiempo en preparar su alimentación y las 3 partes restantes en construirse una casa, en hacerse vestidos y calzado? Me parece, Sócrates, que le resultaría más cómodo la primera manera. No me extraña toda vez que mientras tú me respondías estaba pensando yo que no nacemos todos con idénticas aptitudes y que unos tienen más disposición para hacer una cosa y otros para hacer otra. ¿Qué te parece de esto? Soy de tu misma opinión. ¿Irían mejor las cosas si uno solo hiciese varios oficios, o convendría más que cada cual se limitase al suyo propio? Lo mejor sería que cada cual se limitase a su oficio, pues también me parece evidente que cuando una cosa es hecha fuera de sazón, sale mal. Evidente es eso, porque la obra no aguarda a la comodidad del obrero, sino que el obrero ha de someterse a las exigencias de la obra. Desde luego, de donde se sigue que se producen más obras y que éstas se hacen mejor y más fácilmente cuando cada uno hace aquella para la cual es apto, en la oportuna sazón y sin cuidado alguno de ningún otro género. Evidentemente, requiérense pues más de 4 ciudadanos para las necesidades de que acabamos de hablar. En efecto, si queremos que todo marche bien, el labrador no deberá fabricar por sí mismo su arado, su azada, ni los demás aperos de labranza. Otro tanto ocurrirá con el arquitecto, que necesita multitud de instrumentos, y con el zapatero y el tejedor. ¿No es así? Sí, por cierto. Ahí están, pues, los carpinteros, los herreros y los demás obreros de la misma clase que van a entrar en nuestro minúsculo estado y a ampliarlo. Indudablemente, en muy poco aumentará con que le añadamos pastores y zagales de todas clases, con el fin de que el labrador tenga bueyes con que labrar las tierras, y el arquitecto bestias de carga para transportar los materiales, y que el zapatero y el tejedor tengan pieles y lanas. Un estado en que se encuentre tanta gente ya no será un pequeño estado. Pues no es eso todo. Punto menos que imposible resulta para el Estado hallar un lugar de donde pueda sacar todo lo necesario para su subsistencia. Imposible es eso, en efecto. Nuestro Estado necesitará aún, por tanto, más personas que vayan a buscar en los vecinos estados aquello que a él le falta. En efecto, pero esas personas volverán con las manos vacías como no lleven, en cambio, a esos estados aquello que éstos a su vez necesiten. Todas las trazas son de eso. No bastará pues con que cada uno trabaje para el Estado, sino que, además, será preciso que trabaje para satisfacer las necesidades de los extranjeros. Verdad es, nuestro Estado necesitará, por consiguiente, de un mayor número de labradores y otros obreros, sin duda. Necesitaremos además gentes que tomen a su cargo la importación de los diversos objetos de cambio. Esas gentes son las que llamamos comerciantes. ¿No es así? En efecto, necesitaremos, por tanto, comerciantes. Sí,
Y si ese comercio se lleva a cabo por vía marítima, tendremos todo un mundo de personas necesarias para la navegación. Cierto, pero dentro del mismo estado. ¿Cómo se darán parte unos ciudadanos a otros del fruto de su trabajo? Porque esa es la razón primaria que les ha llevado a vivir en sociedad. Se da evidentemente por medio de la venta y de la compra. Según eso, necesitaremos además un mercado y una moneda, signo del valor de los objetos cambiados, indudablemente. Pero si el labrador, y quien dice el labrador, dice cualquier otro artesano, al llevar a vender al mercado lo que tenga que vender, no ha escogido precisamente la sazón en que los otros necesiten de su mercancía. No sufrirá interrupción consecuente su trabajo durante ese tiempo y habrá de permanecer ocioso él en el mercado esperando a los compradores. Nada de eso. No faltan gentes que se encarguen de obviar ese inconveniente. Y en las ciudades debidamente organizadas, esas gentes suelen ser comúnmente aquellas personas débiles de cuerpo y poco aptas para desempeñar otros empleos. Su estado o profesión consiste en permanecer en el mercado y comprar a unos los que le venden lo que a vender llevan, pero revenderlo luego a otros. Es decir, que nuestra ciudad no podrá pasarse sin mercaderes. ¿No es ese el nombre que suele darse a aquellos que permaneciendo en el mismo punto no hacen otro oficio que el de comprar y vender, reservando el dictado de traficantes para aquellos otros que viajan de estado en estado? Sí, pues aún hay, si no me engaño, otras gentes que no prestan grandes servicios a la sociedad con su espíritu, pero cuyo cuerpo es robusto y capaz de grandes trabajos. Trafican, por tanto, con las fuerzas de su cuerpo y llaman salario al dinero que de ese tráfico obtienen, de donde les viene a lo que entiendo el nombre de mercenarios o asalariados. ¿No es así? Así es. Ayudan, según eso, a completar el Estado, sin duda. Y dime ahora, Adimante, ¿es suficientemente grande nuestro Estado y podemos considerarlo como perfecto? Quizás sí, donde podremos encontrar en él la justicia y la injusticia. ¿Dónde crees que nazcan entre todos esos diversos elementos? No lo veo, Sócrates, a menos que sea en las relaciones mutuas que nacen de las diferentes necesidades de los ciudadanos. Puede que hayas dado justamente en el clavo. Veamos y no desmayemos. Empecemos por lanzar una ojeada sobre la vida que habrán de llevar los habitantes de ese estado. Su primer cuidado consistirá en procurarse carne, vino, vestiduras, calzado, lugar en que alojarse. Durante el verano trabajarán medio desnudos y sin calzado. En el invierno bien vestidos y bien calzados. Su alimento se compondrá de harina de cebada y de trigo candeal, con que harán panes y tortas que les serán servidos sobre paja o en hojas bien limpias. Ellos y sus hijos comerán tendidos en lechos de verdura, de tejo y de mirto. Beberán vino, coronados de flores, entonando alabanzas en honor de los dioses, y pasarán juntos la vida agradablemente. Por otra parte, proporcionarán a su hacienda el número de sus hijos para evitar las incomodidades de la pobreza o de la guerra. Me parece, interrumpió Glaucón, que no les das nada de comer para con el pan. Razón tienes, le dije. Había olvidado que tendrán, a más de eso, sal, aceitunas, queso, cebollas y las demás legumbres que la tierra produce. Ni siquiera pienso privarles de postre,
tendrán higos, guisantes y habas, y además bayas de mirto y fabucos, que tostarán al fuego y comerán bebiendo moderadamente. Llegarán así llenos de alegría y salud a extrema vejez y dejarán a sus hijos por herederos de su ventura. Si formases un estado de puercos, ¿los alimentarías de otra manera? Exclamó a esto Glaucón. Pues, ¿qué he de hacer si no, mi querido Glaucón? Lo que suele hacerse si quieres que se hallen a gusto. Hazles que coman en mesa, tendidos en lechos, y sírveles aquellos manjares que hoy se usan. Perfectamente, ya entiendo. No es sólo que busquemos el origen de un estado, sino el de un estado que rebose delicias. ¿Acaso no hagamos mal en ello? Podemos descubrir en ese estado por donde se introducen en la sociedad la justicia y la injusticia. Sea de ello lo que quiera, el verdadero estado, el estado sano, es aquel que acabamos de describir. Si quieres que ahora concedamos una ojeada al estado enfermo y lleno de humores, nada hay que nos lo impida. Según todas las trazas, muchos no quedarán satisfechos con el género de vida sencilla que les hemos prescrito. Añadirán a ella lechos, mesas, géneros de todas clases, guisos, perfumes, aromas, cortesanas, golosinas de todos géneros y en profusión. Ya no bastará con incluir en el rango de las cosas necesarias aquellas de que hace un instante hablamos: una morada, vestimenta, calzado. Desde este instante van a aparecer la pintura y todas las artes hijas del lujo. Hace falta tener oro, marfil, materias preciosas de todas clases. ¿No es así? Sin duda. El estado sano de que primeramente hablé va a resultar demasiado chico. Habrá que ensancharlo y dar cabida en él a multitud de gentes que el lujo y no la necesidad ha introducido en los estados, como son los cazadores de toda clase y aquellas otras cuyo arte consiste en la imitación, bien por medio de figuras o ya de colores, o bien valiéndose de sonidos. A más de estos, los poetas, con todo su séquito, los rapsodas, los actores, los bailarines, los empresarios de teatro, los obreros de todas clases, sobre todo aquellos que trabajan para las mujeres. Introduciremos asimismo en el estado ayos y ayas, nodrizas, peluqueros, bañeros, figoneros, cocineros e incluso porqueros. Para nada necesitábamos toda esa récoba en nuestro primitivo estado. Pero ¿cómo pasarnos en este nuevo sin ella, así como sin todas las especies de animales que a cada cual se le antoje comer? ¿Cómo pasarse sin ellas, en efecto? Pero es el caso que con semejante vida, los médicos de que apenas si antes necesitábamos, no pasan a sernos imprescindibles. Convengo en ello, y la tierra, que antes bastaba para el sustento de sus habitantes, no será desde ahora demasiado chica. Verdad es. Por consiguiente, si queremos tener pastos y tierra labrantía bastantes, habremos de arrebatárselos a nuestros vecinos, y éstos harán otro tanto respecto de nosotros, si excediendo de los límites de lo necesario, se entregan como nosotros al deseo insaciable de tener. No podría ser de otro modo, Sócrates. ¿Nos lanzaremos por ende después de esto, Glaucón, a la guerra? ¿Por qué? ¿Qué otro partido podríamos adoptar? Guerrearemos. No hablemos todavía de los bienes ni de los males que la guerra trae consigo. Digamos tan solo que hemos descubierto el origen de ese azote, tan funesto para los estados y para los particulares. Perfectamente. Tenemos que hallar espacio ahora en nuestro estado para un ejército numeroso
que pueda ir al encuentro del enemigo y defender al Estado con todo lo que éste posee contra las invasiones de ese enemigo. Pues ¿qué? ¿No podrán los mismos ciudadanos atacar y defenderse? No, si es cierto el principio en que hemos convenido al trazar el plan del Estado. Convinimos, si bien recuerdas, en que era imposible que un solo hombre hiciese varios oficios a la vez. ¿Verdad dices? ¿No crees que sea un oficio como otro cualquiera, el de la guerra? Desde luego. ¿Crees que el Estado tenga más necesidad de un buen zapatero que de un buen guerrero? En modo alguno. No hemos querido que el zapatero fuese al mismo tiempo labrador, tejedor o arquitecto, sino que únicamente zapatero, para que hiciese mejor su oficio. Análogamente, hemos aplicado a los demás cada cual aquello que es propio de él, sin permitirle entremeterse en oficios ajenos ni tener en toda su vida otro objeto que la perfección de su propio oficio. ¿Crees que el oficio de la guerra no sea de la mayor importancia o que sea tan fácil de aprender que un labrador, un zapatero o cualquier otro artesano pueda ser al mismo tiempo guerrero? ¿Cómo? No es posible ser buen jugador de dados o de taba como no se aplique uno a esos juegos desde su infancia, ni juegue a ellos más que a intervalos. Y ha de ser suficiente embrazar un escudo o empuñar un arma cualquiera para convertirse sin más ni más en buen soldado, cuando en vano sería tomar los útiles de cualquier otro arte, que jamás se lograría con ellos ser artesano ni atleta, ni serviría de nada a menos de tener exacto conocimiento de los principios propios de cada arte y de haberse ejercitado largamente en ellos. Si así fuera, todo el mérito de un artesano residiría en los instrumentos de su arte. Y así va desarrollando este texto cómo se va formando este estado, cómo hace una primera diferencia entre un estado sano y un estado enfermo, en donde van observando esos elementos que se van necesitando para poder crear a dicho estado. Recordando que todo esto se va desarrollando a partir de la búsqueda de la justicia y la injusticia. Es un desarrollo amplio, nos va dando más elementos y todo lo va cuestionando, van dando una respuesta y van dando más, y van dando una respuesta y van dando otra pregunta. Es un diálogo con el interés de encontrar, como el nombre lo dice, lo justo. Son 10 libros, de esta obra, pero se me hizo importante aplicar este apartado que leí de manera completa, porque pues nos va demostrando desde los griegos cómo se va visualizando la creación de la sociedad, esas necesidades básicas, que veamos que no son cosas, como también lo he repetido varias ocasiones, que no son cosas nuevas, no son cosas que se descubren y que nos digan, nadie lo había pensado, nadie lo había visto desde ese punto de vista. Estoy hablando de diálogos de Platón, que no es nada nuevo, una visión griega desde antes de la formación del Imperio Romano, y que ya tenían esa necesidad de preguntarse, de tener los porqués del hombre, por qué la sociedad, por qué la justicia,
como comenté aquí con este libro, son varios diálogos. Entonces, pues para darles una idea, aquí se observa el interés de lo que es el deber, lo que es la santidad, el valor, la amistad, la templanza, la poesía, la retórica, la virtud. Aquí la parte de lo bello, el estudio de la estética, el lenguaje. También aquí hay otro muy interesante, muy bonita lectura que es el banquete o de la erótica. Como tal, el desarrollo es muy bueno, el del alma, del amor, de la ciencia y así, del ser, que son ideas que a partir del discurso o del diálogo busca, se busca explicar, se busca encontrar, no nada más dar una definición y ya, no nada más es yo creo, no, es realmente meterse a qué sentido tiene la esencia de las cosas, el por qué existe. Y eso es lo interesante de este tipo de autores, de este tipo de libros que nos acercan a ese conocimiento básico, elemental de cuestiones del derecho. Espero que haya cumplido de alguna manera el objetivo, la lectura de cómo se fue desglosando la creación del Estado, cómo se fue observando o buscando la justicia y la injusticia en la sociedad, teniendo en cuenta esa primera parte que uno de los del diálogo comenta de las letras grandes y las letras chiquitas, que alguien que es corto de vista, que se le es más fácil leer las letras grandes o las letras chiquitas. Sabiendo que la letra grande es más fácil, pues en el estudio de la sociología, pues buscamos esa parte de las letras grandes, no lo particular, no lo individual, que son las letras chiquitas, no lo pequeño, no el detalle, sino el resultado, el efecto, ya la generalidad. Y eso para el derecho debe ser muy importante porque el derecho o la temática jurídica busca el deber ser, lo que se debe hacer en la generalidad, el cómo nos debemos de relacionar como sociedad, compuesta de hombres, compuesta de personas, hablando de lo jurídico. Pero ese es el interés, tiene su propia metodología y pues bueno, aquí vemos un apartado de otros tantos. Voy a ir preparando todavía, porque aquí tengo el contrato social de Rousseau, también leeré una parte solamente. Uh, por ahí tengo también el de Hobbes, Leviatán, y Aristóteles con política, la política de Aristóteles. Entonces, son es material de apoyo. Espero que les sirva para más o menos tener una idea y pues estaremos al pendiente cualquier duda o pregunta. ¿Ok? Que esté muy bien, buena tarde y nos veremos pronto.